¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se me había olvidado dar al micrófono. Muy buenas tardes, noches. Y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Fondos. Hoy vamos a hablar de una manera distinta de la que se suele hablar de lo que se denominan los errores habituales a la hora de invertir en fondos. Fíjate que cuando la gente habla de invertir en fondos de inversión, lo que suele hacer es, si son fabricantes de fondos de inversión, pues casi no hay errores. Es un poco como los políticos cuando les preguntan, ¿tiene usted algún defecto o ha cometido algún error? Y cuentan como los errores de otros, ¿no? Pues esto pasa igual, hay guías por ahí y eventos y cosas en las cuales quien no vende fondos de inversión habla de que todos son errores en los fondos de inversión y problemas e inconvenientes, y los que venden fondos de inversión, las gestoras, como es lógico, los bancos, los distribuidores de fondos de inversión, te cuentan que todos son ventajas. Y obviamente hay un punto intermedio en este sentido que nosotros, aunque es verdad que somos selectores de fondos, como asesores financieros especializados en fondos y ETFs, lógicamente tenderemos más a verlos las cosas positivas, pero lo hacemos desde un punto de vista un poquito más, yo diría un poco más, bueno, un poco más, no, más independiente, ¿no? Curiosamente, los fondos de inversión son los grandes desconocidos, como veremos ahora. Pero además, como he comentado al principio, hoy vamos a tratar de aportar verdadero valor. Y en lugar de hablar de lo que se dice siempre, es que los fondos de inversión no sé qué, lo típico, yo que sé, hay siempre una serie de cuestiones que todo el mundo tiene apuntadas para hablar de los errores o las ventajas de los fondos de inversión. Hoy vamos a hablar de los errores y vamos a hablar de esos errores que nadie le cuenta, que no suelen salir, que no se suele comentar. Hablaremos también de algunos de los que se cuentan, porque al ser tan importantes, pues conviene recordarlos. Pero vamos a intentar aportar desde el punto de vista de quienes trabajamos mucho en esta cuestión y conocemos no solo aquellos errores de los que habla todo el mundo, sino de los que no se habla nunca y que a veces son mucho más costosos. Precisamente también por eso que he comentado, ¿no? Un banco nunca habla mal de un garantizado, los garantizados no tienen ningún problema, no hay problema de liquidez, no hay problema de nada, ¿no? Pues precisamente no se habla muchas veces de ello, nosotros sí podemos hacerlo y además hoy podemos hacerlo como es habitual en este programa, con la opinión experta y, vamos, yo creo que hay ninguna más experta en el mercado que la de Fernando Luque, que está hoy aquí con nosotros y a quien saludo y doy la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muchas gracias, Víctor, por volver a contar conmigo para eso, para hablar de fondos y en este caso para hablar de errores que cometen los inversores al comprar o al vender fondos de inversión. Hoy vamos a poder hablar de algo que conocemos bien, ¿no? Ya, sí, 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 a ver, porque errores hay un montón, hay muchos errores, pero bueno, intentaremos ir al grano de los más importantes. Digo que lo conocemos bien porque Fernando lleva... ¿Cuántos años llevas tú analizando fondos de inversión? Yo desde que yo te conozco y ya llevabas cierto tiempo, o sea Sí, que sí, pues casi 30, 30 ¿no? años, 30 años. O sea que si no sabemos de esto ya sería un verdadero desastre. Por lo cual hoy creo que hablamos desde la experiencia y el conocimiento. Esto es una tertulia, aunque primero va a ser una tertulia entre Fernando y yo, y luego vamos a pasar a dar la opción a que ustedes pregunten, ¿eh? Pero siempre sobre temas relacionados con lo que hoy estamos hablando, es decir, sobre el tema tratado hoy, las cosas que hemos estado tratando hoy. Y hoy me van a permitir que antes de empezar, voy aquí a reducir el tamaño de esto que tengo aquí, de este chat, para poder ver las cosas un poquito mejor. Vaya, lo he hecho más grande. Típico. Lo voy a quitar y seguro que mis compañeros, si algo está mal, me lo dirán por audio. Pero me van a permitir ustedes que comparta con ustedes una pantalla y concretamente aquella en la que les cuento muy brevemente qué hacemos nosotros en Next Step. Vamos a ir al principio, que es buena idea, porque yo creo que les va a ser también de mucha utilidad. Y voy a ser muy breve, ¿eh? Y voy a, como digo, a reducir el tamaño de esto y así se ve todo muy bien. Bien, nosotros somos asesores financieros, perdón, que no va para adelante, es que esto es típico de estas cosas. Vamos a ver dándole a, si con este no va, con este sí. Vale, ya está. Lo dicho, permítanos presentarnos.
¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos asesores financieros, somos asesores financieros realmente independientes. Déjeme que pare un segundo en esto de la independencia. La independencia no se autoproclama. No es como las naciones o... No, no. La independencia en los mercados financieros la establece la ley. Es decir, solo es independiente aquella entidad que no tiene producto propio, sino que elige lo mejor del mercado y además cuando recomienda esos fondos de terceros, en nuestro caso fondos de inversión y ETFs, lo hace sin cobrar comisión de ellos. Es decir, trabaja para el cliente, no para colocar productos. Y tiene que estar certificado como tal por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Verán ustedes que hay entidades que ofrecen asesoramiento y dice asesoramiento no independiente. Bien dicho, porque son comisionistas, básicamente son distribuidores de fondos de inversión. Digo básicamente porque el 80, 90 o 100% de sus ingresos viene de las comisiones que les pagan las gestoras de fondos de inversión, lo cual no tiene nada de malo. Simplemente es un modelo distinto porque no son asesores, son distribuidores. Se le llama asesoramiento no independiente, pero no nos engañemos, distribuyen fondos de inversión. Luego está el asesor independiente que asesora sin llevarse nada por recomendar un producto. No se lleva nada de esos productores. Por lo tanto, eso es lo que marca la independencia. Y tampoco tiene un producto propio, no tiene que colocar los fondos de la casa, el producto de la casa, el fondo en campaña. Y eso además, la CNMV establece quién es y no es de acuerdo con directivas europeas. Ellos llaman a la retrocesión de comisiones recepción de incentivos. O sea que si en CNMV le dicen que alguien que se declara asesor recibe incentivos, es que no es independiente. Y si no recibe incentivos de ningún tipo, es que es independiente, que es lo que somos nosotros. Estamos especializados en fondos de inversión y ETF, somos accesibles a cualquier patrimonio, como verán ahora, y muy importante, con nosotros no es necesario cambiar de banco. Es decir, si usted está contento con su banco como banco, es decir, está ahí bien su dinero, le tratan bien, tiene un buen servicio bancario, pero el asesoramiento a la hora de invertir en fondos de inversión falla, no se preocupe, si nosotros no queremos cambiar, digamos, sustituir al banco. Lo que haría usted es solo sustituir al asesor, es decir, usted sigue comprando los fondos en el banco, los bancos que quiera, nos dice con quién trabaja y nosotros nos ponemos en sus zapatos y con nuestros conocimientos le diríamos, si nosotros fuéramos usted, compraríamos este y el otro. O sea, y de ahí en adelante. Por lo tanto, no tiene que cambiar de banco para trabajar con Nextstep. Segundo, ya le he dicho que nosotros no cobramos de las entidades financieras, es decir, que eso garantiza nuestra independencia. Y usted habrá pensado, uy, serán carísimos. No, en absoluto. Nuestro servicio, el servicio anual, cuesta 15,8 euros al mes. Es decir, lo que cuesta un menú. Y cuando vea nuestras rentabilidades, verá que es un menú muy rico, muy rentable. Por lo tanto, tener un asesor financiero independiente hoy en día en España, realmente independiente, especializado y que solo trabaje para usted, cuesta 15 euros al mes. Esa es la realidad. Luego hay servicios más sofisticados, puede tener usted un asesor personal en el servicio premium, personal telefónico en el servicio Premium Plus, consultar sobre fondos, en fin, les invito a visitar nuestra web y ver los diferentes servicios. Pero en cualquier caso, insisto, no solo somos accesibles a cualquier patrimonio, sino que además nuestro servicio puede salirle gratis. ¿Por qué? Al ser independientes, no necesitamos vivir de las comisiones que ceden las gestoras. ¿Eso qué significa? Pues significa que podemos ayudarle a usted a reducir las comisiones por muchas vías. Sería un poco largo explicarlo, pero básicamente sepa que si es cliente de Nextstep, su factura de comisiones va a bajar, si usted quiere que sea así, va a bajar significativamente e insisto, a veces incluso sin necesidad de cambiar de banco, pero en cualquier caso nosotros le vamos a ayudar a encontrar entidades financieras en las que puede invertir a través de lo que se llaman clases limpias de fondos de inversión. Las clases limpias son mucho más baratas, normalmente están solo para las grandes fortunas, pero nosotros hemos conseguido, sin llevarnos ni un euro a cambio de las entidades, que haya determinadas entidades financieras que les ofrezcan a ustedes clases limpias de fondos de inversión. Y habrán visto aquí que hablamos de la calculadora de ahorro de comisiones. Pues muy fácil.
tienen ahí un QR y si no, en cualquier caso, si no se manejan con esto de los QRs y les habla alguien que no es especialmente un artista de la tecnología, no se preocupen, como les vamos a mandar esta grabación, la grabación de esta jornada, de este coloquio, de este hablando de fondos, pues les vamos a enviar también un link. O sea, que si no se manejan con el QR no pasa nada, pero ahora lo tienen aquí. Si utilizan este QR, ya saben, con la cámara de fotos de su teléfono móvil, van a acceder o bien a la calculadora de ahorro de comisiones, muy fácil, ustedes cuentan los fondos que tienen, los fondos es como las personas, tienen un DNI, los fondos tienen un DNI que se llama código ISIN. Ponen ustedes el DNI de cada fondo que tienen, las cantidades, no hace falta que nos den su nombre, solo necesitamos un correo para enviarle la información. Vamos a informarle de cuánto podría ahorrarse en comisiones. Es más, como en los talleres, hemos creado un servicio de diagnóstico rápido de cartera con el cual si usted mete su cartera, obviamente no le vamos a decir qué cartera tiene que tener, eso es un servicio que se tiene que hacer bien, con todo lo que ello implica, pero sí le vamos a decir gratuitamente, tanto en la calculadora de ahorros como en el diagnóstico de cartera, qué puede estar fallando en su cartera. Si usted está viendo que la bolsa sube mucho, usted es un inversor con capacidad de asumir riesgo y está viendo que no está rentabilizando eso. Utilice el diagnóstico de cartera. Está viendo que tiene una cartera conservadora, pero es que habría sido mejor estar en un fondo, perdón, en un depósito. Pues algo está fallando. Nosotros con el diagnóstico rápido de cartera le decimos gratuitamente qué es lo que puede estar fallando en su cartera. Bien, ya estamos acabando. También tenemos un servicio de carteras gestionadas porque no a todo el mundo le gusta hacer las operaciones, prefiere a lo mejor delegarlo. Bueno, pues tenemos el servicio de gestión de carteras gestionadas más competitivo del mercado, que además de ser muy competitivo en precio, realmente solo se acerca a la media del mercado cuando hay beneficios. Cuando no, es mucho más barato. Es decir, nosotros trabajamos con un fijo y con un bonus, como debe ser y solo clases limpias de fondos, por supuesto. Hoy vamos a hablar de ideas, pero en Next Step las tendrá en forma de carteras de fondos y ETFs, muy importantes hoy en día. Todo el seguimiento de la inversión, le vamos a decir cuándo comprar, cuándo vender, le vamos a decir cómo está el mercado, si algo que ocurre es motivo de venta o simplemente hay que esperar y aguantar el tirón o no, pues muchas veces hay que actuar y no hacer como hace todo el mundo, que le venden a ustedes los fondos, se los colocan, se olvidan de ustedes. Y si son carteras gestionadas, les dicen que ustedes son equilibrados, tienen que tener el 50% de renta variable y se acabó. Caiga la bolsa o al revés, suba y haya que tener más. Nosotros sí nos movemos, eso puede contar con ello. Miren, lo van a ver aquí, estas son las rentabilidades. Y lo hemos puesto en grande, aunque sea un poco llamativo para el respecto al resto de las letras. Nuestro objetivo no solo es la rentabilidad, que como podrán ver ahora se consigue y se consigue muy bien, es también la protección del patrimonio. No juramos, no garantizamos que siempre lo hagamos, pero desde hasta ahora, y voy a coger aquí el cursor láser, si me permite esto, el puntero láser para enseñárselo, porque es muy importante. Cuando el mercado ha caído en 2022, esto gris es el Eurostoxx. Esto rosita es el IBEX. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y si estuviera el SP500, habría caído también, ¿eh? Pero somos europeos y españoles, y por lo tanto usamos como referencia Eurostoxx e IBEX, pero habríamos quedado por encima igual en estas caídas que con el SP. Cuando se produjo la pandemia, a la mitad ya habíamos parado el daño. Mírelo. Nuestra cartera agresiva es el color naranja, nuestra cartera equilibrada el blanco, la muy agresiva, todas pararon cuando, digamos, a la mitad, mientras el resto de índices siguieron cayendo y la mayoría de la gente en el mercado. Recuperamos antes y hemos ganado más en el proceso. Aguantamos 2022 con pérdidas muy moderadas. ¿Por qué? Porque no nos limitamos a quedarnos quietos. Si se nos paga, como se paga en la gestión de carteras que hacen ustedes, en las entidades con las que puedan estar trabajando, les tienen que ofrecer, no que estén cubriéndose cada minuto, pero si hay años malos, hay que proteger el patrimonio. Y bueno, el resultado en rentabilidad no nos podemos quejar. Hemos superado por goleada el Eurostoxx desde que empezamos, ha hecho un 35% y nosotros un 67% en la cartera más agresiva, 58% en la agresiva, 43% en la equilibrada. La equilibrada no puede tener todo en renta variable y aún así hemos superado al Eurostoxx, que es un índice que es todo renta variable, y por goleada al IBEX. Vamos a ver rápidamente también las carteras menos agresivas, las moderadas. Y bueno, si sacan el TAE verán que haber estado una cartera
moderada, esa es la de color naranja o amarillo, sí, más bien naranja, la cartera conservadora, han superado no solo, por supuesto, al índice de renta fija, al cual han batido por goleada, sino a cualquier depósito, que ese es el objetivo. Y con esto ya estamos aclarando no, va aclarando y vamos acabando y vamos a entrar en materia, que es lo que ustedes querrán oír ahora, pero voy a quitar el puntero para que no se me quede ahí. Y vamos a ir ya a ese, vamos a dejar de compartir y vamos a ir ya a esos errores que se cometen y dar entrada a don Fernando Luque enseguida. Pero yo me voy a permitir iniciar el tema. Y la primera cuestión que a mí casi ya me duele cuando lo oigo es cuando la gente dice: yo invertí en fondos de inversión y no me fue bien, con los fondos de inversión no me fue bien, o los fondos de inversión no me gustan. Bueno, pues ya le digo cuál es el error. Los fondos de inversión, decir no son todos iguales. Parece una obviedad, pero hay cuando la gente dice no me fue bien invirtiendo en fondos de inversión, es como si dice no me fue bien viajando en tren. Bueno, depende, habrán cogido a lo mejor un cercanías de estos de hoy en día, o a lo mejor se puede coger un ave de cuando funcionaban. Es decir, que realmente depende mucho de cómo se haga. El fondo de inversión es solo el carrito de los helados. Es decir, lo que importa son los helados que hay dentro o la cesta de la compra. ¿Qué metes dentro? Por lo tanto, no se puede pensar que con los fondos te va bien o mal. Con los fondos te irá bien o mal en función de qué es lo que te hayan aconsejado tener en tu cartera de fondos de inversión. Punto y seguido. No se puede decir de forma generalizada. Y supongo que don Fernando está de acuerdo conmigo, así que Sí, le voy a dar paso para que él también nos pueda contar errores que ha visto que se cometen. mira, voy a dar un pequeño matiz a lo que has comentado de este error de que la gente, pues digamos, no discrimina entre fondos de inversión. Y es sobre todo en fondos de renta fija, porque en fondos de renta variable, pues sí, me entiendo que pues el partícipe, aunque no tenga muchos conocimientos financieros, pues puede distinguir entre un fondo de acciones americanas y de acciones chinas. Pero cuando pasamos a la renta fija hay una gran confusión, ¿no? La gente piensa pues que todos los fondos de renta fija son iguales. Es verdad que ahí también el nombre del fondo no ayuda mucho, porque claro, un fondo de renta variable americana en el nombre, pues uno ya identifica de qué tipo de fondo se trata, pero en fondos de renta fija hay más confusión, pero estoy de acuerdo, no todos los fondos son idénticos y hay que entender pues las diferencias que hay entre los fondos tanto de renta variable como de renta fija. Pero yo te voy a decir, para mí el error, si tuviera que hacer un ranking de errores más importantes, para mí el mayor error que cometen los inversores es darle más importancia a la selección de fondos que a la construcción de la cartera, que a la distribución de activos. Porque claro, hay que recordar que la rentabilidad de una cartera va a venir sobre todo de la distribución de activos, más que de la selección de fondos. Por ejemplo, a ver, iba a decir un caso extremo. Por ejemplo, este año da igual que hubieras elegido el mejor fondo de renta variable latinoamericana, hubieras perdido dinero porque no es el activo en el que había que estar este año. Sin embargo, si hubiera incluso elegido un fondo de renta variable americana, iba a decir del montón, pues por lo menos hubiera sacado ahí una rentabilidad aceptable. Eso no quiere decir que la selección de fondos no es importante, claro, pero es más importante construir correctamente pues una cartera de fondos, ¿no? Que me imagino que es la labor casi principal del asesor financiero, ¿no? Además de seleccionar buenos fondos, también seleccionar buenas carteras en función del perfil de riesgo del cliente. Fíjate, te daré un dato. Bueno, te daré, tú ya lo sabes, pero daré un dato. Primero, aclarar para la gente, yo voy a intentar hacer un poco a veces de traductor, somos técnicos y a veces pues empleamos términos técnicos. Cuando hablamos de selección de activos, hablamos básicamente de si hay que poner más renta variable, más renta fija, oro, más Estados Unidos, más Europa, más España, menos. Es decir, cómo distribuimos sectorialmente y por países y por activos, efectivamente, renta fija, renta variable, etcétera, la inversión. Y esa decisión representa, está comprobado, entre el 70 y el 80% de la rentabilidad de la cartera. Es decir, que la clave para ganar dinero con fondos de inversión está en saber tener en la cartera, estar en el sitio justo en el momento adecuado, es decir, tener los fondos
que van a funcionar bien en esos próximos años, pero no tanto por la elección del fondo, sino dónde invierten esos fondos. Como bien dice Fernando, quien haya invertido, voy más lejos, quien en los últimos 20 años haya elegido el peor fondo de inversión norteamericano, lo ha hecho mejor que el mejor fondo español. Y me juego algo a que ha sido así, sobre todo si cogemos estos 20 años, ¿no? Sí, Bien, pues yo voy a mencionar otro error que además me llama mucho la atención y que es como la justicia social, ¿no? Porque es muy habitual que cuando nos viene gente con patrimonios muy grandes, hay un montón de fondos de inversión, pero tantos que llega a veces a ser surrealista. ¿Y qué ha ocurrido? Que el asesor lo que ha hecho es ha dicho, hombre, una cartera de 5 millones de euros, pues vamos a poner 5 millones de fondos. Quiero decir, no 5 millones, pero vamos a poner 50 o 200 fondos. Esto ocurre. ¿Qué ocurre? Que además no solo ponen muchos, sino que ponen cosas, ponen de todo. Es como si hicieras una comida y mezclaras sal y azúcar y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que te sale un plato muy malo. Es decir, sale un plato, una cartera de fondos en la cual hay tantas cosas que lo que ganas con una, lo pierdes con la otra. Y al final tienes un montón de fondos de inversión incontrolables que no sirven para nada tenerlo así, porque básicamente lo que estás teniendo es una suma cero. Lo que pierdes, ganas en uno, lo pierdes en otro. Y esto, digo por esto de, lo digo irónicamente, lo de la justicia social, pero de alguna manera iguala, porque yo estoy viendo muy a menudo, y Fernando lo ha visto también seguro, estamos viendo constantemente carteras grandes que ganan menos que carteras más pequeñas, porque en la cartera pequeña, por ese razonamiento de los muchos asesores erróneo, les ponen, claro, les ponen menos porque no hay lugar para meter más, pero sin quererlo están concentrando un poco más la inversión. Hay que diversificar, por supuesto, pero hay que diversificar con sentido. Otro error importante. Seguro que Fernando sí, a se le ver, ocurre coincido, alguno ¿eh? más. Es uno de los errores más frecuentes también y que tiene, bueno, consecuencias importantes sobre la rentabilidad de la cartera, porque ahí tienes, digamos, mucho solapamiento de fondos que son idénticos y que no es necesario pues tener cuatro fondos de renta variable española en cartera. Yo otro error que también veo mucho en los partícipes españoles es el hecho de, digamos, de confiar en el asesoramiento de los vendedores de fondos. A ver, lo digo, digamos, sin una connotación peyorativa, ¿no? Porque claro, la mayoría de, iba a decir, de partícipes españoles tienen fondos de inversión que en realidad, entre comillas, le han encasquetado en su entidad financiera. Y claro, hay que entender que las entidades financieras pues tienen su objetivo de colocación de productos. Y yo lo digo, digamos, en el sentido positivo, es su labor de vender fondos. Pero no podemos confundir lo que es la venta de producto con el asesoramiento. Y el partícipe o el inversor muchas veces tiene la impresión de que lo que ha comprado en su banco pues le ha sido asesorado por el vendedor de la entidad financiera y no es así. Y eso pues conlleva, voy a decir, dos tipos de riesgo. Primero, el riesgo de tener en cartera productos que no responden pues al perfil de riesgo del cliente, porque tenía, digamos, el vendedor de fondo pues esa o ese objetivo de colocación de producto y es verdad que, bueno, pues hay todo el tema de MiFID que entra en juego, pero muchas veces tenemos en cartera fondos que no coinciden con nuestro perfil de riesgo o de rentabilidad riesgo. Y luego el otro gran riesgo también es que pues, es el riesgo de no estar invertido en productos que no están dentro de la gama de fondos de la entidad. Y, por ejemplo, estoy pensando, y yo sé que a ti te gusta mucho el tema de la inteligencia artificial, pues es muy difícil que una entidad financiera tenga, digo española, que tenga pues un producto propio de inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de producto es difícil que, pues, que llegue, digamos, a las carteras del inversor que entiende que le han recomendado este tipo de fondo, pero en realidad no es así. Claro, es como, vamos a ver, es que está mal vender, no. Pero tú vas a un concesionario de una marca de coches y te van a vender esos coches. No te va a decir que es mejor el de enfrente. Es decir, que es diferente. En cambio, tú te vas a una revista del motor, entiendo,
y te va a intentar hacer comparaciones lo más objetivas posible. Bueno, no siempre es así porque hay intereses, pero vamos, el concepto está claro. Es decir, que no es lo mismo el asesoramiento que la venta, lo que he dicho al principio. Y en las entidades financieras hay que entender que las que no son independientes básicamente son vendedores sin que eso tenga nada de negativo. Pero, por ejemplo, ¿cómo funcionan los bancos? Los bancos de repente tienen fondos en campaña y sus asesores tienen que vender el fondo en campaña, que podrá ser algo que le interesa o no al cliente. Por eso se llama conflicto de interés. ¿Está mal que un banco haya creado un fondo y lo ponga en campaña y se lo intente colocar a todos sus clientes? Bueno, si se limita a hacer eso, lo que está mal es decir que les está asesorando, no, les está vendiendo. Bien, hay una cuestión que sí, la gente a lo mejor tiende a sufrir mucho con la sensación de que, ¿y si trabajo con tal banco o con tal sociedad de valores y quiebra, me quedo sin mi dinero, mis fondos de inversión? Error. Los fondos de inversión son independientes del balance de las entidades financieras. Me explico. Ustedes alguna vez habrán tenido acciones, las acciones de Telefónica. Aunque quebrara el banco, sus acciones de Telefónica no se van detrás del banco. Sus acciones de Telefónica usted las puede recuperar igual. No es una cuenta corriente, no es, ¿sabe? No entra dentro de lo que es el negocio del banco en ese sentido. Es decir, son productos que el banco guarda para usted, los tiene ahí, pero no los puede tocar, ni invierte con ellos, ni hace nada. Están depositados como si usted tiene ya algunas acciones o una caja de seguridad, porque un banco quiebre no le da derecho a entrar en las cajas de seguridad y llevarse el dinero para hacer caja, ¿me entiendes? Sería, aparte que los fondos directamente es imposible, porque los fondos los manejan las gestoras, es decir, un fondo de Fidelity puede estar depositado en el banco X, pero quien maneja ese fondo es Fidelity y le da igual que el banco quiebre, lo que hará es llevar los fondos de ese depositaría a otro banco y se lo informarán y ya está. Por lo tanto, no se obsesionen mucho con el tema de la seguridad de los fondos de inversión desde el punto de vista del banco depositario. La seguridad de los fondos de inversión está más bien en quién los está gestionando y sobre todo quién le asesoró a la hora de comprarlos. Sí, ¿Alguna aquí hay, cosa más que se nos que sí, haya por ahí simplemente que un pequeño detalle de lo que acabas de decir. Hay que recordar que, digamos, los fondos están fuera del balance de los bancos. Es decir, que ahí hay una seguridad jurídica prácticamente impecable. Y en mis 30 años, yo recuerdo el caso de GES Cartera, que efectivamente lo que es, digamos, el broker quebró, pero no la gestora de fondos. Es decir, que los que tenían fondos con GES Cartera no perdieron por la quiebra del broker. O sea que aquí sí que es importante recordar esa seguridad jurídica que tienen los fondos de inversión. Y yo creo luego, que, Fernando, en los 30 años que llevamos ya los dos casi o por ahí andamos, yo creo que habremos visto problemas en un fondo. Yo recuerdo un fondo español que tuvo unos problemas y entonces lo que sí se quedó un poco colgado fue el dinero que tenían en un banco. De la sí, cartera del fondo no, el fondo como, pero tuvo un problema en lo que es la cuenta corriente, para entender, del fondo y eso afectó un poco a la recuperación de esas participaciones. Pero lo que son los fondos en general, yo no he visto jamás que nadie porque un banco haya dejado la actividad o haya quebrado lo que sea, nadie haya sufrido en sus fondos de inversión, que yo recuerde, vamos. claro. Otro tipo de error que yo creo que es importante señalar es que, claro, vendemos la idea de que el fondo de inversión es para el largo plazo. Y hay partícipes que, bueno, dice, vale, pues compro un fondo de inversión y no lo toco. Y yo creo que eso es un error, porque yo creo que es importante hacer una gestión activa de la cartera de fondos de inversión que uno tenga. Quiero decir que hay momentos y circunstancias en las que hay que mover esa cartera de fondos. Primero, y hay que recordar también que, bueno, fiscalmente, pues hay una gran ventaja en los fondos de inversión en la medida en que uno puede pues traspasar participaciones de un fondo a otro sin tributar por las eventuales plusvalías que uno pues ha acumulado en el fondo de origen. Pero yo creo que hay que gestionar activamente digamos, la evolución de los mercados recientemente me da la razón. Por ejemplo, pues en el 2022 hubo un cambio macroeconómico muy importante. Tuvimos inflación, subidas de tipos de interés y evidentemente cuando cambia el entorno macroeconómico, pues hay que cambiar la cartera, porque claro, si uno hubiera mantenido
pues su cartera de tanto de renta fija como de renta variable, pues hubiera acusado ahí una pérdida importante. Entonces, sí, los fondos son buenos instrumentos para el largo plazo, pero eso no debe impedir al partícipe tener una gestión activa de su cartera de fondos. Claro, lo que es interesante el fondo como concepto de inversión a largo plazo, pero no significa que te quedes sentado en un fondo que da una mala rentabilidad toda la vida. Esto lo he visto yo mucho en los planes de pensiones. La gente viene con los planes de pensiones y como le han contado en la entidad que son para largo plazo, lleva 10 años ganando el 1% en los 10 años y te cuenta que no es problema porque es para la jubilación, es para... ¿Pero por qué? Porque es para largo plazo, no se tiene que superar la inflación o ganar una buena rentabilidad. O como dice Fernando, si viene un subidón de inflación que va a durar 2 años, ¿qué haces en fondos de renta fija de largo plazo? Si puedes cambiar de fondo en 2 días. No te quiero decir un ETF que sean en minutos. Es decir, esto es como decir, yo voy a comer cerezas todo el año. Pero bueno, las cerezas tienen su temporada. Entonces, si quieres tomar cerezas todo el año, habrá una parte del año que tomes unas cerezas ácidas, asquerosas, que vienen de una cámara y que no valen nada. Entonces, no, esto, cada periodo tiene sus fondos. Y además es que es muy fácil ir adaptándonos, no digo cambiando todos los días, pero hay años que son para los fondos de valor, hay años que son para los fondos de renta variable, hay años que no son para los fondos de renta variable, son para los fondos de renta fija, hay años en los que funciona bien el oro. Es que hay que verlo así y no ese error de los fondos son para largo plazo. Olvídese, es lo que dicen los vendedores para que usted no venda los fondos. Porque claro, el vendedor no cobra solo cuando le coloca a usted el fondo, coloca todo el tiempo que usted mantiene el fondo. ¿Eso qué significa? Que está interesado en que usted mantenga el fondo. Y entonces le va a decir, no, usted no se preocupe, esto es para largo plazo. Y es que pierdo un 25%. Es para largo plazo, no se preocupe. En fin, más errores, más errores. Este es muy importante, ya que hablamos de esto. Identificar gestión pasiva o activa de fondos con la gestión activa o pasiva de la cartera de fondos. Este le va a gustar a Fernando, pero me ha tocado, lo siento, pero es muy, muy importante, porque la gente te dice, ¿qué prefieres, la gestión activa o pasiva? Y digo, vamos a ver, si hablamos de fondos de inversión, de los fondos concretamente, ¿para qué quiero yo un fondo que gestiona activamente el Eurostox si no supera al Eurostox? Prefiero un fondo de gestión pasiva. ¿Para qué quiero yo un fondo de gestión activa del SP 500 del mercado americano si no supera a los índices del mercado norteamericano? Prefiero la gestión activa. Ahora bien, lo que estábamos pasiva, perdón. Ahora lo que estábamos hablando, ¿significa eso que yo siempre voy a tener los mismos índices y la misma composición de cartera? No. O sea, una cosa es ser pasivo en tu cartera, que es lo que hablábamos antes y que es un grave error, y otra cosa es elegir fondos de gestión pasiva cuando la activa no te aporta tanto. Por lo tanto, y por simplificar, gestión pasiva de fondos, muy interesante, porque hay muchas veces que porque vas a pagar mucha comisión de gestión cuando hay otro mucho más barato porque es indexado que te da lo mismo o a veces incluso más. Ahora bien, si tú puedes tener una gestión o un asesoramiento activo de tu cartera de fondos, de todo el carrito de los helados, pues le vas a sacar mucho mejor resultado. Por lo tanto, es muy bueno no confundirlo. Sí, y hablando de fondos de gestión Hablando de activa, fondos, hablando de fondos de gestión activa, ahí también hay, digamos, un error típico del inversor español y del inversor europeo, porque es un problema europeo, que es pensar que porque un fondo te cobra pues, una comisión muy alta, va a ser necesariamente de gestión activa. Y nosotros lo que hemos visto es que hay una cantidad realmente importante de fondos que cobran una comisión, pues incluso pues muy superior a la media, pero que no hacen una gestión activa. Son lo que nosotros llamamos los falsos fondos de gestión activa. Son fondos de gestión pasiva, pues disfrazados, pero claro, te cobran una comisión muy por encima de los fondos de gestión activa. Entonces yo creo que eso sí también es importante distinguir entre el verdadero fondo de gestión activa y el falso fondo de gestión activa. Y ahí para mí es fácil distinguirlo. Uno coge el gráfico del fondo y si el fondo hace exactamente lo mismo que el índice de referencia, pues es un fondo de gestión indexada, no es un fondo de gestión activa.
Y claro, luego muchas veces uno mira el coste que tiene el producto y dice, bueno, es que te están cobrando por una gestión activa, pero no hay gestión activa detrás del fondo. Esto es como que ahora que está, a mí no me gusta mucho usar anglicismos y me gusta más lo que has dicho tú como disfrazado o falso, pero para que lo entiendan mejor todavía utilizando algo que está tan de moda ahora. Son fondos de gestión activa fake. Es Mm. decir, dicen que hacen gestión activa, pero se limitan a seguir lo que hace un índice. Y lo más increíble, y esto van ustedes a alucinar, pero es totalmente cierto. Fernando me dirá la cifra mejor, probablemente la estadística mejor, pero yo calculo que probablemente el 70% de los fondos que se venden en España, no solo españoles, también extranjeros, básicamente es gestión activa fake. Es decir, te están cobrando como si fuera un fondo de gestión activa, pero básicamente siguen a un índice. Es decir, que hacen lo mismo que uno te cobran el 1,80%. Pues digo que es muy fácil ahorrar con fondos de inversión en comisiones. Te cobran el 1,80% por la comisión de gestión, pero luego resulta que hacen lo mismo que uno que cobra un 0,30. ¿70% es bajo o es alto? En tu opinión, Fernando. Sí, sí, sí. A ver, yo no recuerdo exactamente el porcentaje, pero te Pero así, un aseguro que orden de magnitud, es como dicen alto. ahora. Sí, sí, sí. A ver, y es fácil verlo, te digo, comparas la evolución del valor liquidativo con el índice de referencia y ahí te das Claro. directamente cuenta que es un falso fondo de gestión activa. Bueno, hay una cuestión muy importante que ahora está muy de moda, los fondos de private equity. Claro, nosotros no tenemos nada en contra de los fondos de private equity, tienen su sitio en las carteras, sitio relativamente pequeño, porque, y aquí viene la cuestión, hay mucha gente que está empezando a pensar que los fondos de private equity tienen la misma liquidez, disponibilidad del dinero, para entendernos, que los fondos, por decir así, normales o tradicionales. Y esto es un error muy peligroso y de esto no se habla porque ahora pues los bancos también colocan private equity, las bancas privadas colocan private equity, pero un fondo de inversión normal, tú quieres tu dinero, cualquier cantidad de dinero, salvo que te hayan metido en un producto muy raro, muy pequeño, que tarda unos días en darte el dinero, pero en un fondo normal, en 2, 3 días tienes tu dinero en la cuenta. Si hay que pasar la otra cuenta, pues un poquito más, pero ya está. Un fondo de private equity no es para eso. Un fondo de private equity es para meter el dinero, dejarlo muchísimo, bueno, meses me refiero, sin que tengas una ventana de liquidez. Ventanas de liquidez que a su vez muchas veces están limitadas. O sea, no puedes decir y decir, me he metido 1 millón, quiero mi millón. No, no funciona así. Así como en cualquier fondo de inversión mínimamente normal, tú pones 1 millón y en unos días tienes el millón, y hablo de millón, o sea, cantidades importantes. Un fondo de private equity tiene unas limitaciones y es lógico porque no invierten en mercados líquidos, invierten en empresas que no están cotizando, muchas de ellas, o la mayoría, con lo cual es imposible que puedan de repente decir, llega alguien y dice, quiero mi millón y dárselo. Entonces hay muchas limitaciones para todos, para el del millón y para el de 10.000. Lo que pasa es que hay distintos niveles, pero quédense con esta idea. No tiene, si se elige bien un fondo de private equity puede ser interesante para la cartera, faltaría menos, pero no piensen que van a tener, aunque se llame fondo de inversión, su liquidez, la disponibilidad del dinero, el funcionamiento de las liquidaciones de ese dinero, de ese fondo, no tiene nada que ver con un fondo, digamos, tradicional, para entendernos. Ujú. Mira, Víctor, yo quería insistir en un error que tiene que ver con la empresa para la que trabajo, que es Morningstar, ¿no? Porque yo creo que los Eso sí que es inversores... independencia, ¿eh? Sí, no, pero es que además lo recalcamos muchas veces. Es que, por ejemplo, confiar demasiado en el rating Morningstar es un error. ¿Por qué? Porque lo que hace el rating Morningstar es simplemente mirar al pasado. Es decir, lo que hacemos es comparar rentabilidad y riesgo y comparamos ese fondo con los demás fondos de su categoría. Entonces la gente tiene el convencimiento de que si un fondo tiene 5 estrellas, eso significa que el fondo lo va a hacer mejor que el resto en el futuro. Pues no, no lo sabemos. Lo único que sabe el rating Morningstar es que el fondo lo ha hecho bien en el pasado. Y te voy a dar un ejemplo de por qué algunas veces el rating Morningstar puede ser engañoso. Te voy a coger la categoría de renta fija de la zona euro, de medio largo plazo, y ahí, claro, ¿cuáles son los fondos que tienen el peor rating? Son los fondos que peor lo han hecho en términos de rentabilidad en los últimos años y son los fondos de renta fija a largo plazo. Es decir, los fondos de renta fija que tienen
digamos que invierten a más largo plazo dentro de esa categoría, son los que van a tener el peor rating, pero a lo mejor tú lo que quieres es elegir, pues precisamente eso, un fondo de renta fija a largo plazo, pero si te basas en el rating, no vas a acertar con la selección de fondos, porque lo han hecho peor, pero claro, es que dentro de esa categoría hay fondos pues, que tienen características distintas, ¿no? Entonces, entender realmente cuál es o cuáles son las características del fondo, más allá de mirar el rating, que puede ser, digamos, una guía interesante, pero hay que, digamos, hacer los deberes y realmente entender qué tipo de productos quiere uno, pues, incluir dentro de su cartera. Pues mira, esta pregunta, este error nos sirve, nos viene de cine para pasar a cerrar esta parte en la que hablamos solo tú y yo y que hable también la gente. Solo insistir, ¿cuál sería el uso que se le da a una herramienta magnífica como es el análisis de Morningstar? Una vez te planteas qué es lo que puede funcionar bien en los próximos 6 meses, un año, 2 años, tienes que elegir con cuál. Y ahí sí que es muy útil. Es decir, si tú sabes, tú piensas que lo que va a pasar es que van a bajar los tipos de interés, lo que dices es, lo comparo, veo qué han hecho esos fondos del qué rating han tenido, cómo han funcionado, cuál ha sido su posicionamiento en cada época. Es decir, que de alguna manera nos sirve para, una vez lo más importante, que es que tomamos la decisión del tipo de fondo en el que queremos invertir, el rating nos ayuda a contarnos quién ha sido consistente, o sea, quién es un buen gestor para ese activo. Pero si no tienes por qué, por ejemplo, siguiendo con la renta fija, imagínate que tú no quieres invertir en renta fija, quieres estar en renta variable, pues olvídate de si ha habido un buen fondo de renta fija. Si tú prefieres estar en Estados Unidos y no en Europa, olvídate de si hay un fondo europeo con un rating magnífico. Es que lo que te interesa es estar en Estados Unidos porque ha ganado Donald Trump y eso le va a venir muy bien a la bolsa norteamericana. Y es un ejemplo genérico que estoy poniendo. Con lo cual, con permiso de Fernando, y como hemos dado justo aquí con el tiempo dedicado a hablar nosotros de fondos, ahora les toca a ustedes hablar de fondos y lo pueden hacer preguntando a través de, dentro de la zona de abajo de aquí del Zoom, de la pantalla, hay una zona en la que pone preguntas y respuestas, no el chat, la que dice preguntas y respuestas. Ustedes se las pasan a, que ya creo que hay alguna, a nuestros colaboradores que nos las van a pasar a nosotros, pues a la voz de ya. ¿Qué tal, Víctor, Fernando? ¿Qué tal, Pues Adrián? nada, vamos con la primera pregunta para Víctor. ¿Qué es una clase limpia de un fondo de inversión y qué es la comisión de custodia? Vale. La clase limpia de un fondo de inversión es la que va limpia de polvo y paja. Es decir, cuando en los fondos de inversión, lo voy a hacer con un ejemplo. Imagínense dos pantalones exactamente igual. Dos pantalones vaqueros de la marca Levi's 501 exactamente iguales, con la misma talla, todo, la misma tela, exactamente iguales. Y a esto no ocurre con los vaqueros, pero sí afortunadamente con los fondos de inversión. Y resulta que hay unos que cuestan, pongamos, 100 euros y otros cuestan 30. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues esto pasa con los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque en su día los clientes de los bancos, de las sociedades, sobre todo la banca privada, dijeron, oiga, yo estoy comprando 500.000 euros en este fondo, pero pago la misma comisión que un señor que está comprando 50 euros o 500 euros. No es justo. Y entonces las entidades financieras dijeron, no, hombre, pues es verdad, habrá que hacer unas clases especiales, participaciones del mismo fondo, para quien pone mucho dinero. Y las crearon. Y entonces baja muchísimo la comisión, porque baja la parte que se lleva el distribuidor. La gestora no se ve afectada, cobra lo mismo. Pero el distribuidor, como es un gran cliente y le van a cobrar por otras cosas o lo que sea, baja la comisión. Y esto era lo que había. ¿Pero qué ha ocurrido? Que se ha creado un hueco magnífico, porque en la ley, digamos, de alguna manera, por decirlo en términos generales, la regulación no permite que se trate de forma distinta a los clientes, es decir, como si fuera algo inconstitucional, no os digo que lo sea, pero de alguna manera eso de que a estos le cobro menos y a ti más, no sé qué, entonces cuando una entidad tiene
una oferta determinada de fondos y tiene distintas clases, tiene que ofrecerlas más, permitir acceder a la más ventajosa. Y ustedes dirán, bueno, yo voy a mi banco, tengo una cartera de 100.000 euros, voy a mi banco, les he pedido estas clases limpias, que existen en casi todos los fondos, casi todos, por no decir todos, y me han dicho que no me la dan. Y bueno, no se va usted a poner a discutir. Por eso nosotros lo que hemos llegado a unos acuerdos con unas entidades para que a nuestros clientes, sea a partir de 30.000 euros o 20.000 incluso, siempre tengan acceso a clases limpias, porque es lo justo y es lo correcto. Y nuestro trabajo es ahorrarles comisiones. Por lo tanto, en fondos de inversión, dos participaciones exactamente iguales pueden haber una diferencia en precio, en comisión del 70%. Luego, lógicamente, cuando se usan clases limpias, el banco, sociedad de valores, el distribuidor tiene que llevarse algo. Faltaría menos, y aquí no pretendemos que nadie trabaje gratis. También nos molesta a nosotros cuando nos preguntan en Twitter que trabajemos gratis y demos recomendaciones gratuitas, ¿no? Pues tenemos que pagar unos gastos, unos sueldos, ¿no? Entonces, ¿el banco qué hace cuando usa clases limpias? ¿Cómo gana el dinero? Te cobra una comisión de custodia. Pero aún así sale muy bien. Porque si te cobra una comisión de custodia del 0,30, por ejemplo, o del 0,40, y el fondo de clase limpia tiene una comisión del 0,40, te estás pagando un 0,80. Mientras que ese mismo fondo, en su versión sucia, para entendernos, retail pura, cuesta el 1,80. Y dirán, eso es imposible. No es imposible. Ahí tienen la calculadora de fondos, metan los datos y luego compruébenlo con nuestros asesores y verán que ustedes pueden ahorrarse en sus carteras. Si sumamos custodia y comisión de gestión, pues a lo mejor estamos hablando de ahorrarse un 20, 30, 40% de comisiones todos los años. Por lo tanto, es un hueco que hay en España que no hay en otros. En España, los distribuidores han cerrado mucho el paso a los fondos indexados o te obligan a tener una cartera gestionada. Entonces, no hay mucho ahorro, pero hay un cierto ahorro. Pero está muy cerrado el paso, no es como Estados Unidos o cualquier otro país avanzado financieramente, ¿no? Pero lo que no se dieron cuenta es que existían las clases limpias y que hay una ley que permite a la gente utilizarlas. Entonces, bueno, lo más sencillo para no pelearse con el banco, hombre, si usted tiene 5 millones de euros, vaya al banco y diga que le den clases limpias y van a ver qué rápido se lo dan. Pero bueno, en general hay que tener mucho dinero para que cedan en esa negociación, salvo que se hagan ustedes clientes de Nextstep, vayan presentados por nosotros. Insisto, nosotros ahí no nos llevamos nada, se lo prometo, y está más que si no, estaríamos yendo contra nuestra clasificación como asesor independiente. No cobramos nada, es parte de nuestro servicio. Nosotros los que le decimos a ustedes es algo muy sencillo. Si trabajan con nosotros, el asesoramiento les puede salir gratuito, porque sabemos cómo hacer para que ustedes paguen muchas menos comisiones. Y a nosotros, a Nextstep le va a pagar usted 210 euros o 500 euros al año, lo que el servicio que coja. Pero es que le vamos a ahorrar a lo mejor 1.000. En fin, hable con nuestros asesores y se lo explicarán con más detalle, pero esto es como se lo digo. Muchas gracias, Víctor. La De próxima nada. es para Fernando. ¿Qué significa la estructura de réplica física o sintética de un ETF? Uy, es un tema interesante, muy técnico, porque claro, hay ETFs, por ejemplo, voy a coger, por ejemplo, un índice como el Standard Poor's 500. Pues bien, un ETF lo que puede hacer es replicar físicamente el Standard Poor's 500, es decir, comprar las 500 compañías que hay dentro del índice. Pero hay otra opción, que es lo que llamamos la réplica sintética, y en ese caso lo que hace, digamos, el ETF es llegar a un acuerdo con una entidad tercera para que le dé la rentabilidad del S&P 500 sin comprar las 500 compañías que hay dentro del índice. Ahora bien, es un detalle técnico. Yo creo que en la práctica es verdad que al inversor le gusta más la réplica física que la réplica sintética. En algunos casos incluso la réplica sintética es más barata que la réplica física, porque claro, es más barato, digamos, utilizar swaps, es un término técnico para designar un producto derivado para que el ETF pueda, digamos, obtener la rentabilidad del índice. Decía que el ETF sintético puede ser más barato que el ETF de replicación física, porque claro, comprar los 500 valores pues lleva un coste de compra-venta, de adaptarse a los cambios del índice. Pero a ver, en grandes índices como el Standard Poor's 500, el Eurostock 50,
tampoco voy a decir que hay diferencias realmente clamorosas entre la réplica sintética y la réplica física. Yo creo que eh, ambas opciones, ambos tipos de replicación son perfectamente válidos y nosotros en Morningstar somos, pues ahí yo diría que prácticamente neutrales en cuanto a si es mejor una réplica o la otra. Pero una pregunta, Fernando, ya que hablamos de errores, esto Sí. no entraba mucho donde los errores, pero como es muy interesante, lo vamos a dejar pasar. Y de paso vamos a preguntar, encaminarlo por ahí, pero es una pregunta muy importante. ¿Tú crees que en caso de, por ejemplo, que el mercado caiga fuerte y hubiera un problema de liquidez en algún índice, lo llevarían peor los sintéticos que los que tienen debajo una base física? ¿O en vuestra opinión no afectaría mucho? A ver, yo creo que en la práctica no afectaría mucho. Es verdad que lo que es digamos, la entidad jurídica es distinta, pero en la práctica, y a ver, hemos tenido caídas importantes en las bolsas, en estos últimos, iba a decir, Y 10 no se ha años, notado si eran y no se ha sintéticos o notado físicos. sobre, digamos, el tipo Es muy de importante con el oro, por ejemplo. El oro, Eh, muchos ETFs, como el oro físico es el que es, pueden ser sintéticos, pero en general, pues tampoco ha pasado nunca nada al respecto. No. Pues si no te importa, vamos con más preguntas. Todavía tenemos un ratito. La siguiente es para ti, Víctor. ¿En qué consiste el diagnóstico rápido de cartera que aparece en vuestra web? Sí, es lo que comentaba. Imagínate que tú vas a un taller y cuando vas al taller, a lo mejor escuchan el problema que tiene tu motor, pero se limitan a decirte, mira, hemos chequeado y esto puede ser un cilindro, yo qué sé, yo no soy un experto, como se puede ver, no soy un experto en mecánica, pero puede ser A, B o C. Y ahí está fallando algo, está fallando, está perdiendo aceite, y si está perdiendo aceite puede ser, o gastando mucho aceite, puede ser por esto o lo otro. Es decir, y por eso normalmente no te cobran nada. Te dicen, lo que está fallando en tu coche es esto. O vamos a poner un ejemplo todavía mejor, un médico. Un médico te hace unos análisis y entonces hace a lo mejor unos análisis preliminares y te dice, hombre, pues esto que esta molestia que tienes tiene pinta de venir por A, B o C. Pero no te voy a dar un tratamiento hasta que te haga un buen examen y así ya te pongo el tratamiento. Bueno, pues el diagnóstico rápido de cartera es ese primer paso, en el cual se hace un análisis general de qué es lo que puede estar fallando. Es decir, la cartera, por ejemplo, una cartera de alguien que puede asumir riesgos. Y un año como este va ganando, yo qué sé, un 10%, que es muy poco para una cartera 100% renta variable, poquísimo, vamos. Nosotros estamos ganando en nuestras carteras muy agresivas un 26% aproximadamente, 27%. Entonces, claro, si está ganando 10%, algo falla. Nosotros no te vamos a decir, digamos, gratuitamente, porque lógicamente hay que hacer un trabajo si se hace ya todo el asesoramiento, exactamente qué tienes que hacer. Pero sí te vamos a decir qué es lo que puede estar fallando, lo cual ¿qué significa? Que por lo menos ya tienes una idea de por dónde van los tiros. Ya sabes qué hay que atacar. Ya sabes si puede ser temporal. A lo mejor lo que está fallando es algo muy temporal. En fin, puede ser más de renta fija o más de renta variable. Si eres un inversor conservador y lo que está fallando es la parte de renta variable, te importa menos, porque no es tu, digamos, la clave de tu cartera. Si es mucho, pero si eres un inversor conservador y el diagnóstico rápido, el semáforo, son como semáforos, te dice, son luces, dice, te sale un punto rojo en la renta fija y eres inversor conservador, hombre, ahí tienes que hacer algo, no te puedes quedar quieto. Y lo mismo si eres muy agresivo. Si eres muy agresivo y el semáforo te dice la parte tuya de renta variable está totalmente fuera de lo que nosotros entendemos, porque vamos a hacerlo en base a lo que entendemos que hay que tener, que honestamente pensamos que se debe hacer, pues ya te está dando un toque. Ya tú decidirás si luego quieres coger un asesoramiento de pago o no, pero por lo menos ya tienes una idea de qué es lo que puede estar fallando. Fernando, ¿cómo se Sí. establecen o deciden cuáles son los índices de referencia de los fondos de inversión? A ver, yo te puedo contar lo que hacemos nosotros en Morningstar. Ahí lo que pretendemos es que el índice de referencia pues sea un índice representativo de la categoría del fondo, tanto de renta variable como de renta fija. Es verdad que nosotros ahí insistimos mucho en los benchmark o los índices de referencia de renta variable, de coger lo que nosotros llamamos índices con dividendos reinvertidos. Porque claro, si coges, por ejemplo,
renta variable española y coge el IBEX. Claro, no es lo mismo el IBEX con dividendo que sin dividendos, pero bueno, la idea es que el índice de referencia, eh, pero iba a decir que hay muchos proveedores de índices, ¿no? Pero ahí la idea es coger un índice que sea realmente representativo de la categoría, para que el inversor pueda comparar su fondo de inversión no solo con la media de la categoría, que yo creo que es importante hacerlo, pero también compararlo con ese índice de referencia. Es verdad que en algunas categorías es difícil batir al índice de referencia, porque, a ver, en algunos casos, pues, y estoy pensando más concretamente en fondos mixtos. Ahí lo que vemos es que los fondos, pues, tienen dificultad en batir a los índices de referencia. En renta variable siempre hay un porcentaje de gestores que consiguen batir al índice. No digo que lo hagan de forma consistente, pero ahí sí que vemos un mayor porcentaje de gestores que consiguen batir a los índices, pero varía de categoría a categoría. Es muy importante esto porque si un fondo no te está batiendo al índice de referencia no es grave. Y no Mm. pasa nada por hacer igual que el índice. Si eliges un buen el activo adecuado, pero lo que no puedes hacer es estar pagando una comisión, lo que hablábamos, de fondo de gestión activa, que se supone que es para batir al índice, cuando el fondo no bate al índice. Y por añadir a lo que dice Fernando, para la gente que sea menos experta, es muy fácil en el fondo. Es decir, que si tú inviertes en renta variable española, tu índice es el IBEX. Si tú eres europeo y tienes una parte de tu cartera en el Eurostoxx, tu índice en Europa, en lo que es Europa, tu índice de referencia es el Eurostoxx. Es decir, tienes un fondo del IBEX español, tienes un fondo de renta variable española y no bate al IBEX, mal vamos. Vete a un indexado o planteate otra cosa. Si tienes un fondo de renta variable europea y no bate al Eurostoxx, o sea que al final, porque ahí hay que tener cuidado y con esto yo creo que aportamos bastante valor diciéndolo y ya con esto, según vamos acabando, las casas tienden a buscar índices complicados, a crear índices particulares. Bueno, nuestra referencia es una mezcla del Eurostoxx con el MSCI World y aderezado del Nikkei. No, no, un índice de referencia tiene que ser claro, sencillo, fácil de entender, que algo que conozca a todo el mundo, el IBEX, el Eurostoxx, el SP 500, el Dow Jones, y si estamos hablando de los bonos, pues los grandes índices de bonos. Y si eres conservador, pues oye, tienes que ganar más que en un depósito. Tampoco se trata de... O sea que cuanto más sencilla tu referencia, más fácil entender si te están dando un buen asesoramiento, una buena gestión o el fondo que tienes está bien gestionado. Pero insisto, que no hay nada malo en que un fondo que invierte en el SP o en el Eurostock, como bien dice Fernando, es muy difícil de batir. Pasa nada, tú quieres estar ahí en el SP 500, no hay ningún problema, pero no puedes pagar el 1,80, tienes que pagar el 0,30 vía un index o 0,40 vía un indexado o clases limpias de fondos. Y así dices, bueno, yo no estoy batiendo al índice, pero tampoco me están cobrando como si lo hicieran. Y con esto, lo primero, darle las gracias a Fernando, Muchas que, gracias, que Víctor. siempre nos ilumina. Gracias a ti por volver a invitarme en estas tertulias de hablando de fondos. Lo segundo, darle las gracias a ustedes por haber venido. Espero que les hayamos podido también a dar luz en la oscuridad de algo que en el fondo nos afecta mucho porque es que en España creo que hay 14 millones de personas que tienen fondos de inversión y ya sé que muchos son garantizados digamos, ¿cómo se dice esto? De rentabilidad objetivo, por ejemplo. Pues ahí, por ejemplo, es muy importante lo de la liquidez, por cierto, que no se me olvide, no nos ha dado tiempo a incluirlo, pero cuando compren fondos de estos que vende la banca, de rentabilidad objetivo, garantizados, último consejo y probablemente uno de los más importantes si pensamos en quién, los fondos más comunes que tiene la gente. Cuidado con la liquidez también. Es decir, no va a pasar como con los fondos de private equity, pero puede ocurrir que no tengan liquidez o que sea cada 3 meses y además haya que ir a la oficina. Es así, ¿eh? O resulta que tenga una comisión de reembolso y usted no pueda salir. Es decir, miren eso también mucho. Pero bueno, yo creo que algo de luz hemos aportado, por lo menos lo hemos intentado. Les agradecemos que nos hayan venido a ver, que hayan venido a hablar de fondos con nosotros y les recordamos que les vamos a pasar la grabación de esta jornada, con lo cual si algo les ha interesado especialmente lo pueden revisar y si no se manejan bien con los QRs para utilizar la calculadora
de comisiones o el diagnóstico rápido de cartera, no se preocupen que con la grabación les enviamos un link de los de toda la vida, de esos que se da al ratón y llegan ustedes a la calculadora o al diagnóstico de cartera. Ya verán hasta qué punto muchas veces están pagando de más en comisiones o qué fácil es ver qué es lo que puede estar fallando en su cartera de fondos. Nada más, muchas gracias y antes de despedirme, dar las gracias al equipo que está detrás, que encima me ha tenido que aguantar, no diré Fernando, porque lo suyo seguro que ha sido interesante, pero me han tenido que aguantar a mí y han tenido que estar aquí. Les agradecemos mucho que hayan estado ahí tras las bambalinas y bueno, nos vemos para hablar de fondos pues aproximadamente en un mes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Fernando.